Agent. 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 Estos agentes de IA pueden tomar el control. Sí, yo no estaría tan seguro. Hoy te cuento una historia para demostrarte por qué. Es diciembre de 2025. Estamos en la sede de Amazon Web Services, la mayor nube de servidores del mundo. Un ingeniero en esta empresa tiene una tarea sencilla, una corrección menor en la herramienta que miles de empresas usan para ver cuánto gastan en esa nube. El ingeniero abre Kiro. Kiro es el nuevo agente de inteligencia artificial que Amazon ha impuesto a todos sus ingenieros para optimizar su trabajo. Nuestro ingeniero hace lo que se nos ha dicho que tenemos que hacer con los agentes de IA. Describe el problema y le pide que lo corrija. Kiro analiza, reflexiona y toma una decisión. El agente no quiere hacer un parche, no le convence la idea de hacer una corrección quirúrgica. Kiro decide borrar por completo el sistema que estaba fallando y reconstruirlo desde cero. En segundos, ese panel desaparece para miles de empresas en toda China continental. Durante 13 horas el sistema no funciona. 13 horas sin ver un solo dato de gasto en la nube. Ahora, imagina que esto no hubiera ocurrido en un panel de gastos, sino en los servidores que alojan Netflix, o en el sistema que procesa las transacciones de tu banco, o en la columna vertebral que mantiene viva a la bolsa, o en los sistemas digitales de tu gobierno. La de hoy no es la historia de un error informático. La de hoy es la historia de lo que ocurre cuando sueltas agentes de IA sin supervisión humana sobre los cimientos digitales del mundo. Las firmas de análisis de riesgos más prestigiosas del mundo llevan tiempo avisando. Forrester Research dice que en 2026 afrontaremos al menos 2 rupturas grandes en Internet como consecuencia de operaciones que se han encargado a agentes de IA. Quédate, vamos a ver lo que pasa en una organización cuando se activa una estrategia en la que primero se eliminan empleos pensando que la IA podrá sustituirles. Segundo, se obliga al personal a usar la IA y tercero, se confía en unos sistemas que no están listos para tomar el mando. Antes de entrar al tema de este vídeo, es imprescindible que entendamos el escenario en el que se producen esos errores tan graves. El Internet de 2026 no es la red distribuida que nos enseñaron en el colegio. Aquel Internet en el que si fallaba una zona concreta, los sistemas seguían funcionando. El Internet moderno es en realidad un sistema muy frágil porque está gestionado por un oligopolio. 3 empresas, Amazon, Microsoft y Google, controlan el 67% de los servidores que hacen funcionar lo que usas cada día. Amazon es la principal columna vertebral de Internet. Sus servidores sostienen entre el 30 y el 35% de todo lo que pasa en la red. ¿Qué significa esto en la práctica? Que cuando Amazon tiene un problema, ese problema es de Netflix o de Airbnb, del sistema que registra las operaciones bursátiles en Estados Unidos, o de los sistemas digitales de gobiernos en 3 continentes. Y este oligopolio tiene otras capas. Piensa en Cloudflare, la empresa que actúa como escudo de seguridad para millones de sitios y aplicaciones. Más del 20% del tráfico de Internet pasa por sus sistemas. En España es conocida por una razón que no es el tema de este vídeo. O está el caso de Stripe, por la que pasan cientos de miles de millones de dólares cada día. Otra pieza del sistema es GitHub, una plataforma de código usada por los programadores. Si GitHub cae, miles de equipos de desarrollo se paralizan en todo el planeta simultáneamente. El Internet moderno, por tanto, no es una red de 1000 caminos alternativos. Es una autopista de 4 carriles con peajes obligatorios, y en cada peaje hay una sola empresa. Esto hace que el sistema sea más frágil que antes. Por ejemplo, en noviembre de 2025, un técnico de Cloudflare cometió un error al cambiar un ajuste interno. El resultado: ChatGPT, X, Spotify y decenas de servicios críticos se cayeron durante horas en todo el mundo. Un humano, un error, horas de caos global. Ahora se está entregando la gestión de los servidores a las IAs, como copilotos del trabajo de un humano o como agentes autónomos. Se está transfiriendo poco a poco la responsabilidad
a aplicaciones que no tienen la experiencia ni el sentido de responsabilidad de un ser humano. Se está transfiriendo un papel esencial a aplicaciones que no se juegan su puesto de trabajo con un error. ¿Qué pasa, por tanto, cuando el mando lo tiene un agente de IA que opera a velocidad de vértigo y tiene acceso total al sistema y sin nadie mirando? Para responder hay que ir a Seattle, a los pasillos de Amazon Web Services. Te hago una pregunta muy rápida. ¿Cuándo fue la última vez que tu banco te sorprendió? Si tardas en responder, el patrocinador de este vídeo tiene una propuesta para ti. Se llama N26 y no es otro banco digital. N26 es lo que pasa cuando alguien construye un banco desde cero pensando en personas como tú, las que no soportan las fricciones innecesarias, esas comisiones absurdas o aplicaciones que parecen de 2010. En N26 abres tu cuenta en minutos desde el móvil. Tienes un IBAN español y dinero protegido hasta 100.000 euros por el Fondo Alemán de Garantía de Depósitos. Y desde el primer día tienes acceso a algo que los bancos tradicionales no te dan, que es claridad total sobre tu dinero. Pagos, Bizum, estadísticas de gastos reales, ahorro automatizado, inversión desde €1 en acciones y ETFs, transferencias internacionales, todo desde una sola aplicación. Aquí no hay ventanillas, no hay esperas, no hay letra pequeña. Y si viajas, N26 es imbatible, pagas en cualquier divisa al tipo de cambio oficial de Mastercard sin comisiones añadidas. Y si te pasa algo allí, porque pierdes la tarjeta o te la roban, pues bloqueas esa tarjeta en segundos y puedes generar una tarjeta virtual al instante. Y si necesitas ayuda, tienes por supuesto atención al cliente los 7 días de la semana a través de la aplicación. El enlace para darte de alta está en la descripción. Usa el código Gustavo N26 al abrir tu cuenta y cuando hagas un pago de 20 euros o más, recibirás 20 euros de bienvenida totalmente gratuitos. En julio de 2025, Amazon lanza Kiro. Kiro no es un asistente que sugiere palabras como el corrector del móvil, es un agente que toma decisiones solo. Escribe código, lo modifica y aplica esos cambios directamente sobre los sistemas reales, sin que un humano pulse un botón. El 24 de noviembre de 2025, 2 vicepresidentes senior de Amazon Web Services firmaron el mandato Kiro. El 80% de los ingenieros deben usar semanalmente Kiro antes del final de año. Las herramientas similares de otras empresas quedan prohibidas. En enero de 2026, el 70% de los programadores de Amazon Web Services ya lo usa. Eso se celebra como un éxito. Este mandato se hace en un contexto de despidos en todo Amazon. Entre 2022 y 2026, Amazon eliminó más de 57.000 empleos. Menos ingenieros, por tanto, con experiencia acumulada. Más trabajo generado cada vez más por la IA. Un trabajo hecho a velocidad de vértigo, con menos personas para comprobar si ese trabajo está bien hecho. James Gosling, una leyenda de la programación, fue el creador del lenguaje Java, había avisado de que Amazon estaba yendo demasiado rápido en el uso de la inteligencia artificial, hasta el punto de que eso le llevó a dejar la compañía. En su mensaje de despedida en LinkedIn, escribió lo siguiente: nuestros sistemas son estructuras enormemente complejas, donde todo está conectado con todo. Si no se entiende el conjunto, se toman malas decisiones. Con el uso de la IA, el cálculo entre lo que se ganaba y lo que se arriesgaba fue desastrosamente cortoplacista. En el verano de 2025, según ha contado un grupo de fuentes al diario Financial Times, se produjeron los primeros fallos, incidencias menores en el ámbito interno. Los ingenieros vieron esos fallos y avisaron. La dirección miró hacia otro lado. Pero el incidente más grave, según el citado periódico, ocurrió en diciembre de 2025. Kiro borró el sistema de control del gasto para los clientes en China continental. 13 horas de oscuridad total. Amazon Web Services dijo entonces públicamente que había sido un error de un usuario. No aclararon que el usuario en realidad era un agente IA. Ningún programador habría corregido un pequeño bug eliminando todo el código y rehaciéndolo. Esto no es, por tanto, un fallo de acceso, es un fallo de juicio, de proceso, de prudencia, de gobierno de la IA que había sido promovida como un objetivo para todos los programadores.
Otra herramienta de IA causó un segundo fallo casi idéntico. 2 incidentes, por tanto, en pocas semanas. Y en marzo de 2026, otro agente IA llamado Q contribuyó a un fallo masivo en la tienda online de Amazon. 120.000 pedidos perdidos. La tienda y la aplicación cayeron durante casi 6 horas. 21.716 personas reportaron el fallo y el resultado estimado fue 6,3 millones de pedidos perdidos. El 10 de marzo, Dave Treadwell, el mismo vicepresidente que firmó el mandato Kiro, escribe a sus equipos: la disponibilidad de la tienda y los sistemas relacionados no ha estado bien recientemente. 12 palabras. En Amazon esas 12 palabras son una alarma de incendios. Todos los programadores de Amazon Web Services entendieron que se trataba de algo grave. La reunión a la que fueron convocados era mandatory. Era una reunión DEFCON 2. Lo que Treadwell pone sobre la mesa durante la reunión es vergonzante para él. Las herramientas de IA habían estado haciendo cambios en los sistemas críticos de la empresa sin que nadie hubiera establecido las reglas para hacerlo de forma segura. Habían desplegado primero, habían pensado en las consecuencias después. El resultado de esta reunión fue una cuarentena de los agentes IA de 90 días. Los 335 sistemas más críticos estarían bajo revisión total durante ese periodo, y a partir de ese momento, cualquier cambio sugerido por la IA necesitaría la firma de 2 personas, de 2 seres humanos, y las decisiones más delicadas tendrían que subir hasta el nivel de director o vicepresidente de la compañía. La misma empresa que 4 meses antes había obligado a sus ingenieros a ir más rápido con la IA, ahora frenaba en seco y volvía a poner a los humanos al mando. Firmas como IBM, Gartner y Forrester llevan meses publicando advertencias que a la luz de lo que ha pasado en Amazon suena a ya lo dijimos nosotros. Primera predicción: antes del final de 2026 habrá más de 2.000 demandas judiciales por daños causados por sistemas de IA sin los controles adecuados. Segunda señal: para 2028, 1 de cada 4 robos o filtraciones de datos tendrá como causa directa el uso descontrolado de agentes de IA. Tercera señal: más del 40% de los proyectos con agentes autónomos serán abandonados antes de finales de 2027. Cuestan demasiado, no generan el valor esperado o los riesgos están fuera de control. Y hay una cuarta: para finales de 2026 el 40% del software empresarial ya tendrá integrado algún tipo de agente que actúa solo. Ahora mismo son menos del 5%. Los datos son contundentes. Estas innovaciones con IA suceden mientras el 63% de las empresas no tienen normas internas claras sobre cómo se puede y no se puede usar la IA. El 97% de las que ya han sufrido un incidente grave no tenía controles básicos sobre qué podía hacer esa IA. Y Forrester va aún más allá y apunta a un daño colateral del desarrollo acelerado de la IA. En su informe de predicciones para 2026, Forrester advierte de que vamos a vivir al menos 2 grandes caídas de la infraestructura cloud, de esas que dejan sin servicio a millones de usuarios durante días. La razón: Amazon, Microsoft y Google están tan obsesionados con construir centros de datos para IA que están descuidando su infraestructura tradicional. La están dejando envejecer, y esa infraestructura vieja sometida a una presión creciente va a ceder. No es, según Forrester, una posibilidad, es la predicción oficial de una de las firmas de análisis más respetadas en el mundo. ¿Por qué ocurre esto? Hay 3 causas que el caso de Amazon ilustra con una claridad meridiana. Primero, el problema del acceso ilimitado. Kiro pudo borrar el sistema porque nadie había establecido una regla simple, que ninguna inteligencia artificial pudiera tomar decisiones destructivas sin que un humano lo aprobase. ¿Por qué? Porque la IA no tiene la prudencia de una persona, no siente miedo, no tiene experiencia real y aunque ha sido entrenada con millones de datos, no tiene sentido común todavía. En segundo lugar, el problema de la velocidad. La IA trabaja 10 veces más rápido de lo que un equipo humano puede supervisar. Cuando la rapidez es el único objetivo medible, la revisión humana se percibe como un obstáculo.
y los obstáculos se terminan eliminando. Y en tercer lugar, los permisos temporales. Hay un principio que los expertos en seguridad llevan décadas aplicando. Dale a cualquier sistema únicamente el acceso mínimo que necesita para hacer su tarea, nada más. Y ese acceso debería expirar cuando la tarea termina, como pasa con una llave de hotel que deja de funcionar al hacer el checkout. Es exactamente lo contrario de lo que hizo Amazon con Kiro. Pero espera, hemos hablado de Amazon, una de las empresas más sofisticadas del planeta, con los mejores ingenieros y recursos casi ilimitados. ¿Qué significa todo esto para una empresa que no es Amazon? Para ti, que tienes que tomar decisiones sobre adoptar la IA esta misma semana, o que estás haciendo pruebas con plataformas como OpenClaw, sobre el que, por cierto, habrá un vídeo muy pronto en este canal. Cada vez que la humanidad ha dado un salto tecnológico importante, ha seguido el mismo patrón. Primero, el escepticismo. En segundo lugar, cuando se empieza a ver que aquello funciona, la euforia. Y luego el despliegue masivo. Entonces es cuando se multiplican los accidentes. Y al final se fijan las reglas. Pasó con el automóvil durante décadas, ningún cinturón, ningún límite de velocidad, miles de muertos antes de que llegaran las normas. Pasó con la energía nuclear, prometían electricidad casi gratis, hasta que ocurrieron una serie de accidentes en el mundo que cambiaron la percepción. Pasó con algunos medicamentos, y pasó hace apenas 10 años con las redes sociales. Las dejamos crecer sin control hasta que aparecieron las evidencias de daños psicológicos y de daños sociales en todo el mundo. Con la inteligencia artificial está pasando lo mismo, solo que ahora ocurre a cámara rápida. Lo que hace que este momento sea diferente no es la tecnología, es la velocidad. Nunca antes habíamos desplegado algo tan potente en tan poco tiempo, en lugares tan críticos, con tan pocas reglas. Y en ese contexto hay una pregunta que esta historia deja en el aire. La cuestión no es si la IA es buena o es mala. La cuestión es quién decide al final. Kiro no tomó una decisión maliciosa. Tomó la decisión que le pareció más eficiente dentro de los límites que le habían dado. Y nadie le había explicado, en un lenguaje que pudiera entender, que hay cosas que una máquina nunca debería decidir sola. Que hay contextos que requieren no solo lógica, sino juicio, no solo eficiencia, sino responsabilidad. Amazon tuvo que aprender eso de la forma más dura, con 13 horas de oscuridad, con millones de pedidos perdidos, con el directivo que había ordenado la adopción masiva siendo el mismo que tuvo que ordenar la vuelta atrás. Tú que estás viendo este vídeo, tienes algo que Amazon no tenía, puedes escarmentar en cabeza ajena. Aprender a partir de este fracaso. Para mí, que soy un entusiasta de la IA, como todos sabéis, la mayor lección de este caso es que las máquinas no dudan de sus decisiones, no sienten miedo antes de ejecutar una idea y no tienen la experiencia de un ser humano que se la juega de verdad en su trabajo. Por eso, nos van a seguir necesitando. Muchas gracias por llegar al final de este vídeo. Suscríbete al canal si no lo estás ya. Dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que sale un nuevo vídeo y procuraremos que el siguiente sea aún mejor que este. ¡Chao!